La Benemérita Universidad de Costa Rica les da la más cordial bienvenida a la conferencia El legado de un Quijote vasco e informático para Costa Rica, un reconocimiento para el profesor emérito Javier Gainza Echeverría. Esta actividad es organizada por la Facultad de Ingeniería, la Escuela de Ciencias de la Computación e Informática y la Red Española Costarricense de Ciencia, Innovación y Tecnología, RECIT. Nos acompañan la noche de hoy el decano de la Facultad de Ingeniería, el doctor Orlando Arrieta Orozco, la directora de la Escuela de Ciencias de la Computación e Informática, doctora Gabriela Barrantes Elizarieva, la excelentísima señora embajadora de España en Costa Rica, señora Eva Martínez Sánchez, la presidenta de la Red Española Costarricense en Ciencias, Innovación y Tecnología, señora Sandra Andraca Galán, las conferencistas de esta noche y docentes jubiladas, magistra Marta Calderón Campos y doctora Gabriela Marín Raventós. El homenajeado de esta noche, doctor Javier Gainza Echeverría, y autoridades universitarias y público presente en este auditorio. Iniciamos así con las palabras de la directora de la Escuela de Ciencias de la Computación e Informática, doctora Gabriela Barrantes Elizarieva. Don Javier, y usted es parte de esta escuela. Entonces, primero el saludo a usted y a su estimable familia. Doña Eva Martínez, la señora Sandra Andraca, don Orlando, profesoras Gabriela Marín y Marta Calderón, las conferencistas, licenciada Milena Zúñiga, que hizo lo imposible para que esto fuera una realidad, y personal docente, personal administrativo, personas estudiantes e invitados en general que nos acompañan. Me corresponde el honor de ofrecer las primeras palabras en este acto de reconocimiento a nuestro querido don Javier Gainza, fundador de la EXI, profesor emérito y creador de toda suerte de iniciativas importantes tanto para la universidad como para el país. Quisiera compartir unas pocas anécdotas personales de mi relación con don Javier para ilustrar el profundo impacto que ha tenido en muchísimas personas, en la EXI y en general. Conocí a don Javier desde antes de entrar a la UCR por medio del profesor que nos entrenaba para las Olimpiadas de Matemática. Y porque visitó nuestra casa, dado que mi mamá trabajaba en la sede de Guanacaste. Aunque yo en ese momento no lo supiera, fue por su intervención que me comenzó a interesar la computación. Para ese entonces un arte oscuro. Cuando ingresé a la UCR en 1985, él me topó y decidió asesorarme él en lugar de mi profesor guía asignado. De nuevo, por dicha que yo no conocía la diferencia. Me recomendó llevar, además del bloque completo, el inglés para la carrera de inglés, que se impartía todos los días de la semana, 3 días 3 horas, otros 2 días 2 horas. Porque, en sus propias palabras, ese inglés de la malla no es suficiente. Alguien de computación debe dominar el inglés. Palabras proféticas, que en aquel entonces no estaban suficientemente claras para todos. Debo reconocer que años después ese excelente dominio del inglés, alcanzado a través de prácticamente vivir en el campus, fue lo que me posibilitó salir a realizar la maestría en Estados Unidos. En programación 1, recuerdo cuando fuimos todos los grupos y todos los profesores a un día de campo con paella, patrocinado por don Javier. Eso hizo maravillas en la cohesión grupal de los estudiantes que participamos y podría suponer que con los profesores también. Don Javier siempre nos trataba como una enorme familia y eso realmente hace falta. Como muchos otros compañeros que nos acompañan, además mis 2 hijos se apuntaron a practicar para el examen de admisión con don Javier e ingresaron con excelente nota a la universidad.
Para ese entonces, don Javier ya estaba jubilado, pero aún así seguía teniendo una fuerte participación en múltiples actividades académicas. Es por lo tanto que me permito agradecerle personalmente a don Javier su apoyo incondicional, no solo a mí, sino a generaciones de estudiantes, profesores y personal administrativo, y por mostrarnos el camino de excelencia a seguir que aspiramos a continuar aún en estos tiempos difíciles para Costa Rica y en la UCR. Muchas gracias a todos. De seguido, tendremos el mensaje de la presidenta de la Red Española Costarricense en Ciencia, Innovación y Tecnología, señora Sandra Andraca Galán. Muchas gracias. Bueno, primero quiero, la verdad, que agradecer, y siempre me siento muy contenta de estar aquí en el campus, y agradecer particularmente a la Escuela de Ciencias de la Computación Informática y a su directora, a la doctora Gabriela Barrantes. Agradecer también a la Facultad de Ingeniería, que son los coorganizadores, y a nuestras maravillosas conferencistas, que seguro que nos van a entretener mucho. Ya hemos escuchado algunas historias, creo que esto va a estar bastante entretenido, a Marta Calderón y a Gabriela Marín. Y un especial agradecimiento pues a la embajadora, que no solo es la embajadora de España, sino que yo creo que también es la embajadora de la ciencia, y que nos metió en esta aventura a Orlando Arrieta, el director de la escuela, y a mí, en estar en esta red española costarricense de ciencia, innovación y tecnología. Y agradecer a Orlando que tomó el liderazgo en hacer esta actividad. Y realmente, ya estando en los pasillos, yo creo que todos estamos esperando la charla, pero ya en los pasillos he tenido el honor de conocer a Javier y a Lupe y escuchar historias maravillosas de sus inicios en Costa Rica, de la familia, ¿no? Que al final, cuando nos reunimos, empezamos también a conversar, llámese todas las generaciones de la familia del esposo de Gabriela, también español. Entonces, yo creo que estos son espacios en los que tenemos que aprovechar y hacer esas redes. Y justamente RedCit busca eso, ¿no? Busca, para las personas españolas que estamos fuera de nuestro país, de seguir teniendo estos vínculos como científicos con España, y también contribuir pues a donde llegamos y al final a donde nos acogen. RedCit busca enlazar las personas que somos españolas con también las costarricenses que están pues o estudiando en el exterior en España, o que tienen proyectos de investigación, y justamente es hacer ese intercambio, hacer ese fortalecimiento de aprendizajes e ir creando de una manera casi pues natural lo que es la diplomacia científica, ¿no? O sea, cómo los científicos y las científicas tenemos la responsabilidad de llevar la ciencia más allá de nuestras fronteras, y colaborar con tanto las universidades, pero también no solo el mundo académico, sino con otros sectores, ¿no? Con el sector privado, con la sociedad civil. Y esa es también la responsabilidad que tenemos en la red, el llegar a diferentes partes y tener ese espíritu de divulgación de a veces temas que son tan familiares para las personas que estamos en ciencia, que no nos damos cuenta que es difícil o no es tan fácil de entender por personas que están en otros medios. Entonces aquí, hoy, y no voy a adelantar, seguro que la embajadora va a mencionar, pero nosotros estamos muy contentos porque es la primera actividad que estamos haciendo en público como red. Y también hago el anuncio de otras actividades que vienen más adelante, que tal vez algunos ya han visto, y sobre todo aquí a los chavales jóvenes, que hemos quedado como un poco divididos, ¿no? Hemos quedado a un lado aquí. Luego hacemos el juego de la arcilla y nos vamos cruzando. Entonces, a los chavales jóvenes y a los demás, desde RedCit, con apoyo de la embajada,
y del FECIT en España estamos organizando los monólogos de Solo de Ciencia, que seguro que les han llegado. Si quieren más información, le preguntan a los profesores, le preguntan a Orlando, que justamente es ese espíritu de comunicar la ciencia de una manera más divulgativa, de una manera más entretenida. Están abiertas las convocatorias hasta el 16 de septiembre. Después hacemos una presentación con un jurado y la persona que gane va a ir a Ecuador, o sea que súper anímense. Y también van a estar viniendo durante el resto del año personas investigadoras de España a impartir charlas en temas de inteligencia artificial, en temas de nanometría y otros temas. O sea que ahí estéis atentos, para que estéis atentos a lo que viene. Y con esto, pues de nuevo, bueno, a la expectativa de la conferencia, espero, profesor Javier, que las compañeras cuenten la historia, que usted se sienta identificado con lo que nos cuenten las compañeras. Y bueno, muchas gracias por la invitación de nuevo. Continuamos con las palabras de la excelentísima señora embajadora de España en Costa Rica, señora Eva Martínez Sánchez. Buenas tardes a todos. Estoy triplemente satisfecha por estar aquí hoy. La primera razón de mi satisfacción es que esta conferencia se inscribe en el marco de un aniversario que estamos celebrando en la Embajada, que es el 175 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas. Solamente 2 años después de que Costa Rica se constituyera en República Independiente, firmamos ese Tratado de Reconocimiento, Paz y Amistad. Han sido 175 años sin crisis, sin sombras, y quisimos celebrarlo de muchas maneras, con actos culturales, pero también con conferencias de españoles que habían aportado mucho a la Costa Rica que hoy conocemos. Ya ha habido conferencias, han celebrado conferencias sobre el pintor Tomás Povedano, sobre el arquitecto Luis Llach, sobre el educador Valeriano Fernández, pero nos faltaba una conferencia sobre el aporte de los españoles a la ciencia en Costa Rica. Y por eso agradezco muchísimo a la Facultad de Ingeniería de la UCR. La UCR para mí es una de mis casas en Costa Rica, la conozco muy bien. He estado muchas horas en diferentes departamentos de la UCR, aunque la primera facultad que visité fue precisamente la de Ingeniería en noviembre de 2022. Agradezco muchísimo a la Facultad de Ingeniería y a la Escuela de Computación que haya organizado esta conferencia, con el privilegio inmenso, además, de que tenemos la presencia del científico español que aportó a la ciencia en Costa Rica. El segundo motivo de satisfacción es precisamente que sea la UCR este marco donde se celebra esta conferencia. Y el tercero, ya lo adelantó doña Sandra, es que esta es la primera actividad pública de la RECIT. La RECIT es un proyecto que fue personal mío y fue de la Embajada, se constituyó el año pasado. Toda asociación, como saben, tiene una parte técnica de documentación un poquito pesada, pero hay que hacer muy bien para que la asociación o la red funcione correctamente. Y la verdad es que la RECIT, que es una red que se incorporará a una red a nivel mundial que tiene España y que Costa Rica es el 4.º país, responde a una necesidad de agrupar a los científicos españoles dispersos por el mundo y también dar espacio a tanto científico extranjero que se ha formado en España. Es una red abierta, está abierta a todos, pero debo decir que esta mañana he preguntado cuántos visados de estudiantes llevábamos dados ahora, a principios de septiembre, y ya son 600. Estudiantes que obviamente no son todos de ciencias, pero ya son muchísimos y vamos a más. Somos el segundo destino de estudiantes universitarios costarricenses. Por eso yo también miro a la parte izquierda del auditorio,
para que, como sé que están aquí motivados de verdad y que ustedes quieren ser también científicos, siempre que quieran estudiar fuera de su país, donde ya van a recibir una buenísima base extraordinaria, siempre piensen primero en España. Luego les dejo pensar en otros países. Aquí todos somos hijos de Dios, pero en España la comunidad universitaria, la comunidad científica, no solamente es extraordinaria, sino que España como país ofrece algo que no ofrece ningún otro, eso sí se lo aseguro yo, que es una experiencia vital que todos los alumni con los que he tratado en estos 3 años consideran inigualable y que les ha cambiado la vida. Yo concluyo con una reflexión de estos 3 años. Costa Rica y España se parecen en muchísimas cosas, obviamente son diferentes, pero se parecen en la percepción que los demás tienen de nuestro país. Costa Rica y España son países con prestigio internacional, con buena imagen, una imagen positiva, pero una imagen muy asociada a una cosa muy concreta, que es el turismo, a la belleza natural, en algunos casos a la belleza artística y a una extraordinaria agricultura, ¿verdad? Eso es un poco una imagen, unas coincidencias que podríamos hacer entre España y Costa Rica. Sin embargo, ninguno de nuestros 2 países es percibido como una potencia científica. Y eso es injusto. Es injusto porque hay grandes científicos tanto en España como en Costa Rica. La red RECIT entre españoles y costarricenses es la primera que existe en Costa Rica. Los costarricenses no han hecho ninguna red con ningún otro país. Y uno de los objetivos de esta red, y que por eso alentamos y apoyamos, es precisamente romper estos tópicos sobre nuestros países que caen muy simpáticos, pero que igual no se perciben en la profundidad que deberían percibirse en muchos aspectos, y uno de ellos es la ciencia. Yo sé que toda esta parte izquierda, la parte derecha ya lo está haciendo, no hay que preocuparse, ¿verdad? Pero la parte izquierda, que es quizá más el futuro, va a contribuir a romper estos estereotipos con su buen trabajo, con sus avances en ciencia y con la solidez de su formación. Y por eso les animo a trabajar duro. Esto es una competencia internacional, pero conociendo ya muchos científicos costarricenses, esta universidad en concreto, sé que tienen un futuro brillante por delante. Muchas gracias. Seguidamente tendremos la conferencia denominada El legado de un Quijote vasco e informático para Costa Rica, un reconocimiento al profesor emérito Javier Gainza Echeverría, impartida por la magistra Marta Calderón y la doctora Gabriela Marín Raventós, profesoras jubiladas de la Escuela de Ciencias de la Computación e Informática. Acerca de las conferencistas. La magistra Marta Calderón Campos ingresó a la Universidad de Costa Rica en 1982 y se graduó del bachillerato y la licenciatura en Computación e Informática. Obtuvo su maestría en Administración de Empresas en el INCAE en Costa Rica y su maestría en Ingeniería del Software en Texas Tech University en Estados Unidos. Laboró como docente de la EXI de 1988 al 2023, año en que se jubiló como catedrática. Se mantiene como profesora ad honorem. Por otra parte, la doctora Gabriela Marín Raventós se graduó del bachillerato y la licenciatura en Ciencias de la Computación de la Universidad de Costa Rica. Obtuvo su maestría en Case Western Reserve University y su doctorado en Texas A&M University en Estados Unidos. Se jubiló como profesora catedrática en el 2023, con 42 años de experiencia docente en computación. Fue directora del programa de posgrado en computación e informática, decana del sistema de estudios de posgrado y directora del CITIC. Actualmente se mantiene como profesora ad honorem de la EXI. Bienvenidas.
Bueno, buenas tardes. Gracias por estar aquí. Mientras hacíamos la presentación, Gabriela y yo descubrimos una vida llena de vicisitudes, de retos y de buenos momentos, algo que nos sorprendió y nos emocionó muchísimo, y este es el sentimiento que quisiéramos que queden ustedes esta noche. Que se hizo el control. En realidad el primer reto nuestro fue ponerle un título a la presentación, y en realidad la vida de don Javier es una vida un poco diferente a la vida que hemos tenido todos nosotros. Él es un emigrante de España a Costa Rica, pero en el proceso pasó por muchos países y tuvo muchas experiencias, y yo tengo que agradecerle a don Javier que cuando él hizo un libro para sus nietos, es un libro que describe su vida, él tuvo la deferencia de darme una copia. El hecho de que me diera una copia me hizo sentir muy importante en su vida, porque era un libro escrito para los nietos, para que los nietos conocieran qué hubiera hecho. Y mucho de lo que yo les voy a contar aquí, de hecho todo lo que yo les voy a contar en mi parte, se basa en ese libro. Para los que lo conocemos de toda la vida, creo que van a aprender cosas diferentes de don Javier. Yo aprendí muchísimo cosas que yo no sabía, y para los jóvenes creo que es una experiencia interesante el conocer la vida de una persona que sale de un pequeño pueblito en España y cómo llega a Costa Rica y cómo hace la diferencia para todos nosotros. De hecho, la Escuela de Computación nace por don Javier, y entonces créanme que para ustedes que obviamente no lo conocen, aunque él sigue caminando por estos pasadizos, va a ser interesante conocer todas estas ideas. ¿Cuántos de ustedes saben dónde queda el País Vasco? Yo puse un mapa. Puse un mapa porque es importante conocer que España es un país muy grande y que don Javier viene de esa esquinita allá arriba, de un pueblito pequeñito que cuando él nació se llamaba Villafranca de Oria y ahora se llama Ordizia. Y pertenece a la provincia de Guipúzcoa, en España, y él nace un año después de que se termina la Guerra Civil Española. Eso es importante porque va a tener un cierto contexto en cuanto a que el país venía saliendo de una problemática socioeconómica y política, y entonces eso va a tener alguna consecuencia en cuanto a la vida de don Javier. Su familia tuvo 9 hijos. Era una familia grande, en un pueblo pequeño, y tenía 4 hermanos mayores que habían nacido en un pueblito un poquito más abajo de Ordizia, a 70 kilómetros, que se llama Berín, en Navarra, también en el País Vasco, y ya los demás nacen en Ordizia. Ahora, en cuanto a su infancia, es interesante porque al año de nacer don Javier, nace el hermano que sigue, Daniel, y ya eran 6 niños en la casa, y entonces a don Javier y a Daniel los mandan a vivir con sus abuelos. Y sus abuelos vivían en Bearín, y estuvo viviendo 5 años, todos los años de preescolar, digamos, antes de entrar a la escuela, con los abuelos. Y en esta casa, para que se imaginen la vida que había en España en ese momento, obviamente en este momento no es así, pero en ese momento era una vida muy sencilla, no había agua corriente, la electricidad solo llegaba a la cocina, tenían que usar candelas o candiles para moverse por la casa de la noche, tenían que hacer su propio pan, y además hacían con manteca de cerdo el jabón, cosechaban cereales, maíz para el ganado, criaban cerdos y aves de corral, hacían el vino, y además molían las aceitunas
para producir su propio aceite. Eso es la vida de una familia en una zona rural en España, pero posiblemente era similar a una familia en Costa Rica en ese entonces. Ahora, cuando llega la edad escolar, la madre decide mandar a traer a don Javier a Ordicia, pues prefería que estudiara en la escuela de Ordicia y no tanto en la de Berín, porque parecía que era de mayor calidad. Y entonces comienza su formación un poco ligada con los estudios, digamos, religiosos. Él, en ese tiempo, llegan los frailes de La Salle al pueblo y además, acuérdense que es al final de la Revolución Española, la Guerra Civil Española, y entonces lo que ocurre es que las escuelas públicas las cierran. Entonces la educación se vuelve más ligada a la Iglesia Católica. Las niñas tenían 2 escuelas de monjas en el pueblo y había una escuela donde don Javier asiste, que era el Colegio de La Salle, que se llamaba el Colegio Santa Ana. La infancia, cuando uno lee el libro, y me gustaría que todos lo pudieran leer, porque es realmente interesante ver cómo don Javier disfrutaba enormemente de sus montañas y disfrutaba enormemente de las excursiones que hacían en la escuela, porque le gustaba mucho la naturaleza, pero también le gustaba otra cosa importante, le gustaba la gente. Y entonces con las excursiones no solo aprovechaba a conocer la naturaleza y a conocer espacios diferentes, sino hacerse amigo de sus compañeros. Eso va a ser un referente en toda su vida. Con la adolescencia, vean que a los 10 años a don Javier lo toman de la mano y lo llevan a Carrión de los Condes, una provincia de Palencia en Castilla, y es un pariente de la madre que los convence a los padres de que por qué no lo llevan a un internado. Y entonces, con el tren atraviesan 270 kilómetros y lo llevan con 10 años y es admitido en este internado. Obviamente, la idea era que los papás estaban muy interesados en que don Javier tuviera la mejor educación posible. El internado en Carrión de los Condes era en realidad mucho más de lo que podía ofrecerle su pueblito de Ordicia. Era el centro comercial de muchos de los pueblos alrededor y tenía solo 3,000 habitantes, imagínense el tamaño de lo que estamos hablando, pero tenía una enorme cantidad de parroquias, iglesias y conventos. Y para él, don Javier en su libro dice que esos 4 años que pasó en este internado eran muy, muy felices a pesar del tremendo frío que pasaba. Él hacía referencia a que lo que más le daba miedo era sufrir de frostbite, lo que ustedes conocen como frostbite, que es cuando el frío realmente te genera saballones, es como se llaman allá. Pero que lo pasaba muy bien y que en las Navidades siempre recibía un paquete postal que le mandaba su mamá con un torrón blando y un torrón duro, y que su mejor uso de estos turrones era compartirlos con sus compañeros de clase. Y eso les va dando una noción de la personalidad de don Javier, una persona realmente generosa con sus compañeros, con sus gentes alrededor. Ahora, para que tengan una idea de qué era el tipo de enseñanza que se recibía en ese entonces, recibía clases de caligrafía, y me imagino que usted escribe muy bonito. La letra de don Javier siempre ha sido muy, muy, muy pulcra, y aprendió a escribir con plumas de tinta. En el 3er año, cuando tenía 13 años, aprendió a escribir a máquina, y siempre nos decía: no saben lo importante que es escribir a máquina, porque ahora yo puedo escribir en la computadora con todos los dedos. Yo soy de las personas que escribo aún con 2 dedos
para programar. Resulta que aprendió a ser buen docente, posiblemente por la forma en que le enseñaron. En su clase le dividían la clase en dos y los ponían a competir en dos bandos, los de Roma y los de Cartago, y entonces generaban una dinámica interesante en sus clases. Vean que estamos hablando de muchísimos años atrás. Usaban mapas mudos, les enseñaban un mapa y ellos tenían que poner todas las ciudades, las capitales, los ríos, todo de memoria. Y además tenía que ensayar el coro. Nunca lo he oído cantar, don Javier. Tiene una deuda conmigo. Luego de eso, vean que el mismo internado, porque ya era parte de una comunidad marista, decide enviar todo el grupo de la clase de don Javier aún más lejos, a Pontos en Gerona, y ahí vive en una pequeña provincia, en una aldea, en una pequeña provincia en Cataluña, y me imagino que no solo sabe hablar vasco, sino que posiblemente sabe un poquito de catalán. Podría decirme algo interesante. Y el viaje fue una odisea de 6 o 7 días. Imagínense lo que era el transporte en ese momento. Él cuenta en su libro que era una aldea de campesinos, de payeses, pero que eran súper amables y que los recibían con muchísimo cariño, pero que el internado esta vez era un poquito más estricto, más severo, y que permaneció ya en su adolescencia, vean que ya estamos de 15, 16 años, y que esto le dejó una huella para toda su vida, que en esos años no volvió a Ordicia, ya quedaba muy lejos, y siempre añoró a su familia y que agradecía mucho las cartas que frecuentemente su madre le enviaba. Venimos a la juventud, ya tiene 16 años, es casi de la edad de ustedes, casi. Y resulta que en ese año termina su noviciado. Don Javier, eso yo no lo sabía. Usted lo mantenía en secreto. Yo no sabía que había llegado hasta tan lejos. Y era parte de la congregación de hermanos maristas. Y la idea de don Javier era formarse en esta educación de la iglesia para ser maestro. Maestro tanto para enseñar a leer como para enseñar la formación cristiana. En 1957, 2 años antes de que yo naciera, para que ustedes vean el contexto, lo invitan a irse a Cuba. La idea era que trasladaban a una serie de los que estaban en la congregación a Cuba para que terminaran su formación en Cuba y en Cuba fueran maestros. Bueno, quiero recordarles que todo esto lo saco del libro que se llama Memorias, que él mismo escribió, y quiero resaltar que cada página de ese libro refleja un enorme positivismo. Cada vez que iba a un lugar estaba feliz de estar en ese lugar. Y cada vez relata lo mucho que él disfrutaba de la naturaleza, lo mucho que él disfrutaba de sus amigos y lo bien que lo había pasado en España. Eso es importante porque va a dejar España y le va a tocar llegar a Cuba. Llega con 7 compañeros y con un religioso que estaba a cargo de la excursión en realidad. Para los que somos un poco más viejos, estas fechas en Cuba nos recuerdan la Revolución Cubana. Para los jóvenes posiblemente no la tienen tan fresca, pero le tocaron años convulsos en Cuba. Eso yo tampoco lo sabía, que había vivido durante la revolución en Cuba. Pasó 2 años estudiando dentro de la congregación hasta que le dieron el bachillerato cubano. Con ese bachillerato cubano podía ser maestro. Era un maestro que tenía 19 años. ¿Qué? Y vivía en
en el internado, que era una villa marista muy grande en Cuba, y en el 1 de enero de 1959 inicia la Revolución Cubana. Eso implica todo un proceso donde cae Fulgencio Batista y ascienden los hermanos Fidel y Raúl Castro. Y la isla cambia significativamente de naturaleza política. Ahora, durante el primer año de la Revolución, a don Javier lo asignan a dar clases en el colegio Champaña, situado en el barrio La Víbora, en La Habana, enseñando a leer a 45 niños. Solo ustedes imagínense, pobre don Javier, 45 niños en un aula y aprendiendo a leer. Y luego, el siguiente año, lo pasan a otro colegio cerca de la provincia de Las Villas, en Santa Clara, y le toca formar gente de un poco nivel más alto. Ahora, el 14 de abril de 1961 ocurre la invasión de Bahía de Cochinos, y resulta que don Javier estaba cerca de ese evento, y estaba además, pertenecía a una congregación religiosa. Y entonces, en ese contexto político, los declaran, son tomados como sospechosos y además puestos en custodia por un tiempo de los milicianos y de los comisarios políticos. Es en 1961 donde 100 de los religiosos maristas, de los 160 que habían en la isla, salen en un vuelo charter y los envían a Miami. Vean qué vida. Sale de España, va para Cuba y ahora lo mandan a Miami temporalmente, y la congregación entonces lo envía a Chile, al sur de América Latina. Y bueno, el viaje fue toda una experiencia, fue en un avioncito bimotor, ya por lo menos no tenía que ir en tren y ni en barco, y entonces llega a Santiago de Chile y ahí lo envían a una ciudad en medio de los Andes, las preciosas montañas que le gustaban a don Javier. Aquí me estoy brincando todos los detalles de todos los lugares que conoció en Cuba y que va a conocer en Chile. Y en enero de 1962 le pidieron que fuera a trabajar en la Escuela de Artes y Oficios en medio de la carretera que unía Santiago de Chile con Valparaíso. Y le tocó ya ahora la parte académica de los años profesionales. Ya ahora está enseñando a un poquito más viejas personas, es decir, a los jóvenes de esa época. Okay. Luego, la congregación lo manda a El Salvador. Y entonces, a principios de 1965, llega a El Salvador porque algunos de los maristas que habían conocido en Cuba necesitaban maestros en El Salvador. Y él ya tenía 24 años y todavía no tenía estudios universitarios, y eso era algo que a él lo mortificaba. Viajó solo, pasó por Lima, Perú, luego pasó por Maracaibo y ahí encontró a su hermano Antonio. Vean que no solo él migró de su familia, sino que sus hermanos también, algunos migraron. Y a él le pusieron a dar 6º grado de primaria. Finalmente, después de 8 años de haber salido de España, puede ir a visitar de nuevo su familia en Navarra. Y regresa a su familia, y me imagino que fue una reunión muy, muy significativa, porque para los emigrantes el estar lejos de la familia es bien duro. En 1966, y yo me imagino que Manuel no sabía, don Javier vivió en Guatemala. ¿Sabes? Yo tampoco. Vivió 2 años en Guatemala. Y resulta que la idea de ir a Guatemala surge de él
porque quería tener estudios universitarios. Y entonces vio que la Universidad de San Carlos en Guatemala era una buena oportunidad para poder estudiar. Quería estudiar ingeniería, pero en realidad no se lo permitieron porque acuérdense que estaba en una congregación donde lo que era importante era estudiar educación. Cursó únicamente estudios generales universitarios, que en ese momento en Guatemala eran 2 años. No se quejen, muchachos, aquí solo 1 año. Y entonces estudió humanidades durante esos 2 años y le tocó además en un país donde había bastante efervescencia, porque en ese momento hacía poco que habían derrocado a Jacobo Arbenz y eso fue toda una historia producto de la United Fruit Company. Pero bueno, se los dejo de tarea para que averigüen quién es ese señor. Finalmente, en 1967 llega a Costa Rica. Vean todo lo que ha recorrido y por eso se llama, para mí es un Quijote, porque no solo recorre el mundo, sino que es súper idealista en el proceso de su peregrinaje de España a Costa Rica. En 1967 decide dejar la congregación. Cuelga los hábitos, como dicen, y decide que quiere estudiar en la UCR. Y un primo le ayuda, porque no tiene dinero y ahora no tiene un patrocinador, y además comienza a estudiar y a trabajar. Estudia en las noches y trabaja en el día. Trabaja dando clases de matemáticas, ya fuera en colegios privados o en colegios públicos, y tiene toda una trayectoria de diferentes colegios, y en las noches estudia en la UCR. Finalmente, en 1971, gana una plaza. ¿Y dónde están los títulos? Se me brincaron, espérese. Aquí, perdón. En realidad, vean que obtuvo 3 títulos en 3 años. Muchachos, apúrense. En realidad, tiene el título de profesor en enseñanza de las matemáticas de secundaria, saca un bachillerato universitario en matemáticas y una licenciatura en matemáticas. Y no solo trabaja en el día en diferentes colegios, sino que es asistente de los profesores de matemáticas y posiblemente de ahí surge su amor por la UCR. No solo le ha dado la formación universitaria, sino que le ha permitido trabajar como asistente. Finalmente, aplica al servicio civil y le dan una plaza en un colegio nocturno para enseñar matemáticas, pero al mismo tiempo la Escuela de Matemáticas lo nombra tiempo completo como profesor interino. Lo mejor que pudo haber hecho la Universidad de Costa Rica. Y comienza a dar clases y una profesora un día escucha que es muy buen profesor y le da curiosidad y se sienta en su clase para ver cómo don Javier enseñaba. Y al terminar la clase le dice: ¿y por qué usted no pide una beca para estudiar un posgrado? Y don Javier, que oyó muy bien la sugerencia, se va y decide pedir una beca a las PAU. Así como la señora embajadora nos ofrece España para ir a estudiar afuera, es bien importante decidir que no nos vamos a quedar con solo el maravilloso conocimiento que nos da la UCR, sino irnos a estudiar a algún lugar. Y todos los de este lado yo creo que hemos pasado por ahí, la mayoría, y nos hemos ido a estudiar, ya sea en Estados Unidos, en España, en Alemania, en donde ustedes quieran. ¿Qué? Aplicó a las PAU, que es el programa de becas para profesores universitarios de la Embajada Norteamericana, y le dieron una beca de 6 meses para estudiar inglés, porque no sabía inglés. Vean, por lo cual él le recomendó a Gaby: por favor, aprende inglés a tiempo. ¿Qué? Y entonces se va 6 meses a estudiar a Pittsburgh inglés, y luego tenía derecho de 2 años para sacar una maestría en una universidad, y se va a Minnesota, en Minneapolis. Cuando estaba en esa universidad, un profesor, que seguro fue mandado por Dios o no sé por qué, le dice: ¿por qué no estudia computación en lugar de matemáticas?
En ese momento apenas comenzaban las carreras de computación. Y entonces don Javier le parece muy interesante, convence a las PAO y a la UCR que le cambien la beca, que ya no va a sacar una maestría en matemáticas, sino que va a sacar una maestría en computación. Y ambos aceptan el cambio. Al fin tenemos un informático. Vean cuántos años ha pasado y cuántas vueltas le ha dado la vida para que él llegara a finalmente estudiar computación. Y en esos 2 años que es en Estados Unidos, logra obtener un máster en Computer Information and Control Sciences de la Universidad de Minnesota. En 1975 regresa. Es el primer graduado de posgrado en informática en Costa Rica que conozcamos, ¿okay? Y regresa a dar cursos de matemáticas a la escuela de matemáticas, porque había salido de la escuela de matemáticas. No existía la escuela de computación. Además, lo ponen a ser director de una carrera, no de la escuela, sino de una carrera en ciencias de la computación. Y ahí es cuando comienza a recibir a muchos de los que estamos aquí sentados, incluyéndome. Yo ingresé en 1977 a la UCR. Y entonces, yo sé que Manuel Enrique estudió antes, Josefina había estudiado antes. Muchos de los que están aquí sentados lo conocimos como el famoso director de ciencias de la computación, que tenía una oficina chiquitita y en la cual todos nosotros acampábamos ahí mientras estábamos estudiando. Muchos años después, ya cuando era profesor, más plantado, y Marta les va a contar todo lo que pasó en términos de la formación de la escuela, él se va a estudiar nuevamente a la Universidad de Kansas y ahí obtiene un grado de especialista en educación con énfasis en currículum y instrucción. Docente al fin, pero ahora docente de informática. Para muchos de nosotros, nuestro mentor. Nada más para terminar de contarles un poco de la vida de él, y porque aquí tenemos a Lupe también, que tenemos que ver en qué momento toma esa decisión. En enero de 1976, en España se casa con Lupe. La había conocido unos años antes y regresan y la trae para Costa Rica, otra emigrante en nuestro país. Llegan a finales de febrero y comienzan a vivir en San Pedro de Montes de Oca, en la casa que posiblemente yo conocí. Y tiene 3 hijos y hoy está acá. María Luisa y Pablo viven en Europa. De nuevo se volvieron. En el caso particular de Pablo es un informático. Es un informático que la revista Science le ha permitido hacer 2 artículos publicados en él, y del cual es un alumno de nuestro bachillerato y nuestra maestría, y luego se fue a estudiar a Estados Unidos, y del cual yo estoy muy orgullosa simplemente porque es del campo. Y Doya y María Luisa también son personas profesionales de mucho impacto en sus respectivos países. Además tiene 6 nietos, aquí tenemos 2. Levanten las manos los nietos, pobre. Tenemos a Diego, a David, Sara, Alba, Elías y Ari, que para don Javier son muy importantes. De hecho, originalmente yo no lo tenía en la presentación y me dijo, mis nietos tienen que aparecer. Así que lo entiendo porque yo ya soy abuela también. Y con esto les dejo la palabra. Espero haberles contado muchas de las cosas que ustedes no sabían de don Javier, yo tampoco las sabía, y le doy la palabra a Marta. En realidad la presentación es un continuo, después Gabriela vuelve. Pero nos lo dividimos así porque hace 15 años pasé horas entrevistando a don Javier para escribir la historia de la EXI, ¿verdad? Yo era la historiadora de la EXI. Entonces, esto
todo esto tiene como fuente el mismo don Javier, y muchos a quienes yo entrevisté, recuerdo que entrevisté a Sandra, a Josefina, todos los que pude que estaban en aquella época, los entrevisté. Además de que yo estaba en esa época. Entonces, pongámonos en el contexto de 1980. Ya Gabriela mencionó la carrera de Ciencias de la Computación, que don Javier empieza a ser el director en 1975, pero estas carreras habían empezado un poquitito antes, en 1974, 2 carreras. Una, el bachillerato en informática en el Centro de Informática, ¿verdad? Y otra, el bachillerato y licenciatura en Ciencias de la Computación en la Escuela de Matemáticas, ¿verdad? Entonces, las dos surgen simultáneamente y esto concuerda con la venida de un préstamo de una computadora que nos da IBM que se llama Clotilde, que es la segunda después de Matilde, que tal vez la han oído mencionar más, ¿verdad? Clotilde es la que sigue. Entonces, bueno, la universidad empieza en el 74 a dar 2 carreras. Hay discusiones sobre si las 2 carreras deben subsistir a la vez, porque hay cierta repetición. De hecho, los estudiantes de Ciencias de la Computación vienen al Centro de Informática a recibir los cursos de informática. Y el resto de los cursos son como 18 cursos de matemática pura de la Escuela de Matemáticas. Aquello era una tragedia, la verdad, para los que estaban ahí. Pero bueno, entonces, eso es en 1980. Hay 2 rivalidades aquí. Una que es muy clara, que es entre informática y ciencias de la computación, y la otra que es más sutil, porque resulta que para el año 80 ya la mayoría de los que entraban a la escuela de matemática eran estudiantes de ciencias de la computación. Entonces, computación se empieza a crecer dentro de matemática, más que matemática, y eso pone celosos a los matemáticos, ¿verdad? Y además limita los recursos que tienen los de ciencias de la computación. Entonces, un grupo subversivo de estudiantes, sin volver a ver a nadie, y docentes, va y habla con este señor, que para mí es alguien muy especial, el doctor Claudio Gutiérrez Carranza, entonces rector de la universidad. Y ellos le piden ayuda para crear la escuela. Y él los apoya. Y el proceso pasa por todo lo que tiene que pasar. Ustedes ahora están viviendo un congreso universitario. Bueno, empieza un congreso universitario, se aprueba, va a aprobación y finalmente el consejo universitario lo aprueba. Todo el mundo lo aprueba, la asamblea, ¿cómo se llama? Plebiscita. Todo el mundo lo aprueba. Y hay que elegir director, ¿verdad? Y solo hay un director, un candidato a director, y es don Javier, ¿no? Entonces, don Javier asume un gran reto. ¿Y por qué digo yo que asume un gran reto? Porque vamos a ver los recursos con que lo asumen. Y eso va sobre todo para ustedes, ¿verdad? Y ahorita van a ver por qué, ¿verdad? Es el único candidato a director y con estos recursos, 13 docentes, 8 de ciencias de la computación, 5 de informática, nada más, ¿verdad? El segundo piso de la EXI. El primero era el Centro de Informática, el tercero no existía. Lo cual significa, teníamos de donde está la 201 a la 205, punto. Eso era todo lo que teníamos, ¿verdad? ¿Con qué? Con 2 aulas, la pecera, que ahorita vamos a ver una foto de la pecera, esta es una foto vieja del edificio de la EXI, la pecera, una pecerita, ¿verdad? Y ahí donde hay algo ahora de la asociación, 8 terminales tontas de la Burroughs Vesey 1900 que había adquirido la U el año anterior, en 1981, la oficinita de la secretaria del director, la sala del director, una sala de estudiantes donde cabíamos tal vez 10, la secretaría donde nos atendían a nosotros, y lo que es hoy la 205 eran todos los cubículos de todos los profesores. Y se acabó. Se acabó, ¿verdad? Esta es la pecera. Esto es un homenaje que le hicieron a don Javier 10 años después de fundada la escuela. Para que vean por qué se llamaba la pecera. Teníamos ventanales de arriba abajo, ¿verdad? Toda la gente desde afuera decía que parecíamos pececitos en el aula, ¿verdad? Entonces decíamos la pecera. Y eso es lo mejor de todo. 812 estudiantes. Nacimos grandes, enormes. Estudiantes de 3 carreras que estaban desde primer año hasta licenciatura, 5º año. Aquí era gigantesco. Imagínense organizar los cursos de 3 carreras. Era una locura. Y con solo 3 profesores y 2 aulas. La verdad es que de vez en cuando nos mandaban a clases a geología y a otros edificios por aquí cerca, porque no cabíamos. Pero eso que ven ustedes ahí
era más 5 metros más, era todo el espacio que teníamos para los estudiantes. Lo del fondo, la asociación de estudiantes. Y allá a la entradita, todas las oficinas de profesores, y se acabó. Y se acabó. Y además, éramos felices, no nos quejábamos de nada. ¿Verdad? No nos quejábamos de nada. ¿Verdad? Eso es lo mejor. Yo creo que entre más tiene uno, más pide. No, Gabriela, por favor. Esta es una foto de 1984. Algunos reconocen a los que están ahí. Era nuestro concurso de Jaxes de Semana Universitaria. Lo ganó aquí mi queridísimo amigo Marcelo Jenkins, ¿verdad? Nadie sabe dónde tenía las habilidades para los Jaxes, pero nos ganó a todos y a todas. O sea, fue aquello. Y esto era todo lo que tenía. Esta era parte de lo que yo llamaba mi pandilla, ¿verdad? Por eso tengo esa foto. Pero ese es todo nuestro espacio. Bueno, y bueno, como les digo, además de 3 carreras, eso implicó cuestiones muy, muy serias. Por ejemplo, al final había que unificar los cursos de las distintas carreras, ¿verdad? Y algunas personas, y aquí tengo a 3 compañeras, entraron en 1981, pero se vieron imposibilitadas para llevar cursos ese año. Entonces, claro, eso era doloroso para ellas, porque casi que perdieron un año, ¿verdad? Fue parte de ese ajuste tan brusco que tuvimos. Bueno, yo no lo sufrí porque yo entré a la carrera nueva, pero yo sé que ellas 3 que están aquí, yo creo que Ronald un poquito, no, usted no tanto, porque usted estaba más adelante. También lo sufrieron, ¿verdad? Entonces, a mí me tocó ser compañera de ellas 3, gracias a que ellos se atrasaron, ¿verdad? Sí, perdón, ellos se atrasaron. Sí. Temo levantar resentimientos, pero la verdad es que fue más divertido, yo creo. Entonces, eso fue parte de lo que nos tocó vivir. Don Javier tenía muy claro que tenía que consolidar una escuela que era grande, ¿verdad? Pero que sobre todo vean que aquí siempre hablaba de excelencia académica, ¿verdad? Él eso nunca lo perdía de vista, ¿verdad? Eso es algo importantísimo en su carrera. Bien, gestión. ¿Qué hizo por nosotros? Bueno, ya les conté, ¿verdad? Las 8 terminales tontas. Ojo, 2 horas de terminal por semana para hacer las tareas programadas, nada más, ¿verdad? O sea, 4 horas de computadora para hacer cada tarea programada. Era todo lo que teníamos. Pero bueno, Javier sabía que necesitábamos más y ya en 1981 había estado adquirido, digamos, una Cromemco, la Z80, que usábamos en cursos como ensamblador, ¿verdad? Y luego, 2 años más tarde, llegó la primera red de computadoras a la EXI. Y eran como 10, 11 computadoras, pero para que ustedes se imaginen, compartían una unidad de disco. Entonces, usted quería grabar o leer algo, pida la unidad y grabe, lea y devuélvala, porque alguien más la iba a necesitar. En esa escasez de recursos vivíamos, pero yo creo que nadie se quejaba. Cuando llegó la red, éramos felices. Y todos esos equipos todavía fueron gestionados por don Javier. O sea, él se preocupaba porque tuviéramos más, ¿verdad? Fue un gran motivador y reclutador de docentes jóvenes. De hecho, poco después de instaurada la escuela, Gabriela y su esposo Francisco entraron en el primer concurso que hubo de la EXI, pero estamos hablando que en 1981, ¿verdad? Y creo que un par de años después entró Josefina, ¿verdad? Como en el 83 entró Josefina. Él motivaba a la gente a entrar. Entonces, teníamos un cuerpo docente que iba creciendo poco a poco gracias a ese entusiasmo que nos insuflaba don Javier. Esa es la verdad, ¿verdad? Y era muy cercano al estudiantado. Y yo quiero resaltar aquí que de muchos de nosotros se sabían los nombres, ¿verdad? Y nos saludaba en el pasillo, ya algo parecido mencionó Gaby Barrantes. Y quiero contarles la anécdota de un estudiante, pongámonos en contexto, era otra universidad, había más flexibilidad, no había tantos sistemas de información que a veces lo que hacen es ponernos una camisa de fuerza y no dejarnos actuar con un poco de discreción. Y entonces uno de mis compañeros de generación no alcanzó la nota para entrar en la carrera, ¿verdad? La nota de acceso a computación siempre ha sido alta. Desde que fue la primera generación de esta carrera, siempre fue alta.
Entonces vino y habló con don Javier, ¿verdad? Y le dijo que él quería estudiar computación, era la ilusión de su vida. Venía de una situación socioeconómica muy, muy difícil, pero él tenía claro lo que tenía que hacer. Y le pidió permiso para matricular los cursos. En el primer semestre, introducción a la matemática, en el segundo semestre, álgebra y análisis 1 y programación 1. Nosotros entrábamos directo a programación 1, no había introducción ni nada de eso, a programar de golpe. Y don Javier le permitió llevar los cursos, a pesar de que no estaba empadronado. Mi compañero le dijo, yo voy a hacer todo lo necesario para el año entrante estar en, ¿verdad? Yo no recuerdo qué siguió, pero al año entrante él estaba empadronado y estaba en segundo año con nosotros. No se había atrasado gracias a don Javier. Repito, esto hoy no se podría hacer. Los sistemas son rígidos pero yo sí reconozco que don Javier creía en los estudiantes y además los ayudaba a hacer sus sueños realidad, ¿verdad? Esto no es, o sea, hoy no se podría hacer, pero aunque en el pasado se hubiera podido hacer, mucha otra gente no lo habría hecho, ¿verdad? Bien, por favor, Gabriela. Esto es importantísimo. En 1983, 84, empezó a ir a la sede en Liberia, ¿verdad? Él junto con otros profesores, porque quería impulsar el estudio de informática o de computación en sedes regionales. Y donde empezó fue en Liberia. Fue hasta Liberia y ahí encontró el apoyo político. Ojo, si alguien me pregunta ¿para qué sirve la política? La política debería servir para apoyar las iniciativas de la gente, no para enriquecerse ni para nada, para apoyar las iniciativas de la gente, ¿no? Entonces, don Javier llega con sus docentes, con su equipo, a tratar de convencerlos allá en Liberia de que hay que abrir una carrera, que hay que abrir futuro allá también. Y tuvo la suerte de encontrarse con un diputado de Guanacaste que se llamaba Guillermo Vargas, y don Guillermo se comprometió a conseguir el dinero para el laboratorio, el primer laboratorio de microcomputadoras de Liberia, y don Javier a poner los profesores. Y así arrancó en 1985 el diplomado en informática empresarial en la primera sede regional y que después se convertiría en el bachillerato en informática empresarial. Con ayuda de profesores de aquí mismo de la EXI, después creo que siguió Turrialba, ajá. Entonces, y todo fue iniciativa desde aquí. ¿Y vos? Luis Guillermo. No, el hermano. Sí, ya me acuerdo. Entonces, vean que esto fue algo que también impulsó don Javier, ¿verdad? Ir a sedes regionales, comprometerse con su gente, y su gente también se comprometió con él. En eso no fue solo él, a expandir todavía más la formación del campo en todo el país. A él siempre le interesó la extensión social, ¿verdad? Y entonces a las instituciones públicas empezó a ofrecerles muy temprano cursos, asesorías, análisis técnicos, de estudios de prefactibilidad. Entre sus clientes estuvo la Contraloría General de la República, la Casa Presidencial. ¿Por qué? Porque aquí nadie sabía de computación, ¿verdad? Entonces era esa otra parte formativa, pero más allá de la universidad, ¿verdad? Por eso es proyección más allá de la EXI. Y años después instauró el Centro de Enseñanza para la Transferencia de Tecnología de Información, el CETI, en el que muchos, incluida yo, tuvimos la oportunidad de venir a recibir cursos tanto del sector público como del sector privado. Es equivalente a lo que hoy llamaríamos el PAC aquí en la escuela, ¿verdad? Entonces, ya él hacía esto mucho antes de que otros aquí en la escuela se les ocurriera esta extensión social. Aquí viene algo importantísimo de lo que yo me acuerdo que en aquel momento yo como estudiante me sentí orgullosísima. Fue una iniciativa que también fue impulsada por don Javier y por otra parte de la escuela también, no solo don Javier, sino gran parte de los que estábamos, pues apoyábamos, aunque no hiciera mucho, pero esto fue importantísimo. En los 80 empiezan a entrar las microcomputadoras a este país.
Pero ¿qué pasa? Son carísimas. Son carísimas y la pequeña y mediana industria, la pequeña y mediana empresa no puede adquirirlas todavía. Aunque son mucho más baratas que las versiones anteriores de minis y mainframes, todavía son incomprables. ¿Y por qué eran incomprables? Porque estaban cargadas de impuestos, ¿verdad? No solo el impuesto ventas equivalente al IVA actual, sino otros más. Y entonces empiezan a mover aguas. Yo ahí no tengo tanto detalle, pero en la ley de creación del depósito libre de Golfito se cuela un artículo, el artículo 3, que libera a todos los equipos de cómputo de todos los impuestos, excepto el impuesto de ventas. O sea, quedaba igual que otros artículos. Y esto sí que abarató los equipos, ¿verdad? Esto sí que lo abarató. Y yo, como le digo, lo recuerdo en aquel momento como un éxito de la escuela, ¿verdad? No, o sea, de don Javier, pero apoyado por la escuela. ¿Y esto qué consecuencias tenía? Muchas. Era un efecto dominó. Primero, las pequeñas y medianas empresas podían comprar computadoras. Segundo, se impulsaba la industria de software de este país. De hecho, algunas empresas surgieron de las entrañas de la EXI, como por ejemplo Tecapro, que por lo menos había 2 docentes que eran accionistas de Tecapro. ¿Y qué más significaba esto? ¿Dónde encontraban trabajo los graduados de ciencias de la computación o de informática? En el sector público. De repente el mercado se abrió y había sector privado para ir a trabajar. Y esto era importantísimo para nosotros. Se abría y mejoraban nuestras posibilidades de contratación, ¿verdad? Todo esto se lo debemos en gran medida a don Javier. Bueno, además don Javier creía en que había que crear un ecosistema, no éramos nosotros solos, había que crear un ecosistema, había que empezar a crear alianzas con otros. Y entonces participó en la creación de la Asociación Nacional de Informática en 1982, y que es el precursor del actual Colegio de Profesionales en Informática y Computación, el CEPIC, y formó parte de la junta directiva durante los 3 primeros años. Entonces, esto era importante para eso, para tener un ecosistema. No estamos aislados. Una universidad no puede estar aislada, una carrera no puede estar aislada. Y él también lo tenía muy claro, ¿verdad? En el año 2006 se retiró. Esta es la reunión que hicimos los profesores de despedida. Jovencitos, 19 años nada más, ¿verdad? Ahí muchos de ustedes se reconocen, ¿verdad? Y después de esto hubo fiesta. Y les puedo asegurar que ha sido la fiesta más exitosa que ha habido en la EXI. Llegaron más o menos 30 personas, ¿verdad? Eso significaba el cariño que se le tenía a don Javier, ¿verdad? Si no lo hubiera querido nadie, no llega nadie, ¿verdad? Entonces, eso es algo que para mí ahí siempre quedó, ¿verdad? En el 2008 lo convertimos, por decisión nuestra, en profesor emérito de la escuela. Esto significa que él puede seguir participando en ciertas decisiones, venir a asambleas de escuela, incluso votar por rector, ¿verdad? O sea, puede participar porque queríamos que siguiera aquí al lado de nosotros, aunque se hubiera ido, que no soltara la manita, ¿verdad? Y ahí está, todavía de profesor emérito, y es el único profesor, cuando entren al otro edificio, fíjense en la placa, es el único profesor al que le hemos puesto una placa, ¿verdad?, de agradecimiento por toda su labor, ¿verdad? Aquí está con sus 3 hijos y con doña Lupe, cuando se celebró esta puesta de la placa, ¿verdad? Y nunca nos ha dejado. Esta es la celebración de los 30 años de la EXI. Eso fue en el 2011, fue hace como 14 años. Entonces, ahí siempre ha estado con nosotros, nunca nos ha soltado del todo, ¿verdad? ¿Y qué más tenemos? Bueno, aquí vuelvo la palabra para Gabriela. Bueno, en el libro que él redactó me encontré una frase que me gustó muchísimo y la puse textual, aunque es larga, pero yo creo que vale la pena oír lo que él piensa. Dice: yo ahora considero que hay 3 tareas en la enseñanza que son muy gratificantes tanto al alumno como al maestro si se saben hacer bien.
enseñar a leer, enseñar álgebra y enseñar a programar en lenguajes de computadora. Los tres los he experimentado. El niño se ve motivado cuando empieza a interpretar y leer texto. No importa que a veces no entiende lo que lee por falta de vocabulario. El adolescente encuentra un gran alivio cuando, en forma muy lógica y fácil, puede resolver problemas que son sencillos de resolver con el álgebra y que en aritmética resultan complejos. Finalmente, saber programar es muy gratificante si con ello se puede automatizar tareas. Eso es lo que él escribió en su libro para los nietos. Ahora, ¿qué más legados tiene don Javier? Como si no fuera poco, resulta que él era un activo español en Costa Rica y entonces, por lo tanto, fue directivo y tesorero de la Asociación Española de Beneficencia. Esta asociación ayuda a españoles que vienen a Costa Rica y que por alguna razón entran en situaciones socioeconómicas complicadas. Y entonces están continuamente ayudando, pero además tienen la responsabilidad de la Casa de España. Entonces él ayudó en ese tiempo a la construcción de la nueva sede de la Casa de España. No sé si ustedes sabían. Además, comenzó en 1975 como socio del Club Campestre Español, donde todos nosotros, bueno, no, ustedes no, salados, no, todos aquellos han comido paella gracias a don Javier, cocina unas paellas deliciosas. Y a mí me tocaba lavar todos los mariscos, ir a comprar los instrumentos, ¿verdad? En enero del 2001, resulta que uno de los funcionarios de la embajada le ofrecen la presidencia del Club Campestre Español y durante años fue el presidente. Además, fue el que construyó, y no creo que con sus propias manos, pero más o menos, el primer frontón. Es como una especie de squash, pero que juegan los españoles, y le puso el nombre de Betty Alay, siempre alegre, porque era el nombre que recibía el frontón en su pueblo natal. Entonces vean que es interesante comenzar la historia contando lo que ocurrió en su pueblo natal y cómo él trae todas esas vivencias, esas experiencias, las pasa por todas partes del mundo, consigue amigos en todos los lugares. Aquí hay algunos amigos que lo han acompañado. Y además nos deja no solo lo importante de la informática, sino que nos deja algunas de las actividades que hace la Asociación Española en el país. ¿Qué es lo que es importante de don Javier? El legado que nos ha dejado a las personas. Y yo me imagino que si los pongo a hablar a todos ustedes, todos tienen alguna experiencia interesante, alguna historia. Él nos acompañó a todos. Yo me siento casi como la hija académica de don Javier. Y me imagino que Marta también, y Josefina, y José Enrique, y Juanjo, y Sandra, y Edgar, y todos nos sentimos hijos de don Javier. Además, nos motivaba continuamente a no se quede con solo lo que usted aprende acá. Una vez que tenga un pregrado, váyase a estudiar afuera, a sacar un posgrado. Y eso es importantísimo. La escuela se crea al nivel académico que ustedes hoy reciben, producto de todo el esfuerzo de todos estos que fueron a estudiar a todas partes del mundo para traer conocimiento que en el país no existía. Ejemplo, siempre dando el ejemplo. Eso es tal vez lo más importante que caracteriza a don Javier, el enseñarnos a siempre dar lo mejor de nosotros mismos y ayudar a los demás. Cada vez que alguien tenía un problema iba de don Javier, y don Javier veía cómo movía la burocracia de esta universidad, que al principio no era tanta, pero ya con los años ha sido cada vez más. Pero él siempre buscaba una solución al problema que teníamos y asumió el rol de padre académico de todos nosotros. Por eso es que para mí es un honor darle las gracias. Darle las gracias, don Javier. Usted ha sido una persona especial.
Como se dice en su tierra natal, es Caricasco. A continuación, haremos un reconocimiento al doctor Javier Gainza, para lo cual cedo la palabra al doctor Orlando Arrieta, decano de la Facultad de Ingeniería. Bueno, muy buenas noches tengan todos y todas. En nombre de la facultad es realmente un placer haber contribuido junto con la Escuela de Ciencias de la Computación e Informática y la Red Española Costarricense en Ciencia, Innovación y Tecnología en la organización de este evento. Yo creo que es muy bonito cuando podemos hablar de una persona que todavía está aquí. Y esto es diferente, digamos, de las otras actividades que nos comentaba la señora embajadora, por ejemplo, de Valeriano Fernández, que en la conferencia en la que yo participé tuvo realmente un impacto significativo en la educación, o del arquitecto Luis Jack, que incluso tuvo influencia en la Escuela de Arquitectura también de esta universidad. Bueno, pero eso era una memoria. En este caso tenemos el privilegio de poder hacer esta actividad con la persona que tanto ha impactado, ¿verdad? Yo creo que la exposición que han hecho doña Gabriela y doña Marta deja muy claro el impacto que en este caso don Javier, con sus orígenes españoles, ha tenido no solo en la Universidad de Costa Rica, sino en Costa Rica, porque Gabriela decía antes que es como el padre académico. Bueno, pero es que es padre, abuelo, bisabuelo y tatarabuelo de un montón de gente, ¿verdad? Académicamente hablando. Y es que el impacto no solo trasciende a la parte de computación e informática. Don Javier tal vez no se acordará, pero yo como ingeniero eléctrico llevé principios de informática cuando él era el coordinador del curso de principios de informática. Entonces, ese impacto ha repercutido en otras carreras que, sin lugar a dudas, ha tenido un impacto en el país, porque el sector tecnológico que desarrolla este país tuvo un origen. Ahora muchas universidades podrán ofrecer carreras ligadas a las ciencias de la computación e informática, pero un inicio que fue en esta universidad con la Escuela de Ciencias de la Computación e Informática, que tal vez yo voy a aprovechar, dado que la facultad está cumpliendo 85 años también, siempre digo que cuando la Escuela de Ciencias de la Computación e Informática se creó, le dieron 2 años de plazo para decidir si pertenecía a la Facultad de Ciencias o a la Facultad de Ingeniería. Y haciendo una analogía con la anexión del partido de Nicoya, yo siempre digo que fueron de ingeniería por su propia voluntad, ¿verdad? Porque fue una decisión que tomaron en asamblea de escuela, ¿verdad? Entonces, bueno, yo creo que es un homenaje significativo, y entonces le pediría a doña Gabriela, doña Sandra y la señora embajadora que pasen al frente para darle a don Javier un reconocimiento. Leo la placa que dice: don Javier, padre académico, maestro inspirador, gracias por su gran legado a Costa Rica, 2 de septiembre de 2025. Bueno, y yo voy a tomarme un momento también para agradecerle a la señora embajadora de España en Costa Rica, quien finaliza su misión en este país en los próximos días, y quien, como bien lo dijo, su primer paso en esta universidad fue en la Facultad de Ingeniería. Ha sido una creyente en todo lo que tiene que ver con ciencia y tecnología,
¿verdad? Y entonces, pues, yo quisiera aprovechar la oportunidad para agradecerle a doña Eva, desearle muchos éxitos en su futuro laboral, pero sobre todo eso, agradecerle que siempre ha sido una aliada, a pesar de que su formación es en letras, ha sido una aliada de la ciencia y la tecnología y ha sido una aliada de la Universidad de Costa Rica. Entonces, agradecerle a doña Eva y darle un ramo de girasoles que es la flor de la universidad y que siempre se dice, el girasol ve la luz, esa luz como la verdad y el conocimiento, ¿verdad? Entonces, doña Eva, muchas gracias. Hemos concluido esta actividad. Agradecemos la presencia de todas y todos ustedes. Les invitamos a un cóctel en el lobby del auditorio. Muchas gracias y buenas noches.